el costo de los fármacos por países. Entonces, ha nacido el proceso llamado farmacoterapia razonada. ¿Ya? Esta farmacoterapia razonada tiene un gran objetivo que es uso racional de medicamentos. ¿Listo? La OMS siempre, ¿no? La OMS le mete conceptitos y pone eslogans. Dice, la farmacoterapia se define como aquella situación en que los pacientes reciben una terapéutica con medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas, de acuerdo, en las dosis correspondientes, ¿ya? A sus requerimientos individuales, también de acuerdo, durante un tiempo adecuado, ¿no es cierto? Y al menor costo posible. Esto se ve sobre todo necesario de subrayar en países como el nuestro, digamos, como Bolivia, ¿no? Un país pobre, atrasado. Antes estábamos en la línea de los países en vías de desarrollo, pero nunca terminamos de despegar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tú vas a ver la realidad de la oferta y demanda, pucha, vivimos más del contrabando y de la importación ilegal que de la importación legal y la supervisión a partir de controles de calidad de lo que consumimos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer subrayar en esto. Si el paciente puede pagar, obviamente la terapéutica debe ser cumplida o es más probable que sea cumplida, ¿no ven? Bien. Entonces, el uso racional del medicamento implica un proceso donde se selecciona su medicamento, ¿ya? Este medicamento que elegimos tiene un lugar en la terapéutica que nosotros hacemos. Hay que hacer un posicionamiento terapéutico y a partir de la información adecuada, ¿ya? Entonces, vamos a trasladarlo esto a un ejemplo, ¿listo? Tú tienes una infección por anaerobios que afecta a tejidos blandos, ¿ya? Y tú quieres saber cuál medicamento o qué antimicrobiano tiene el espectro para una infección mixta, ¿no es cierto? Esa es la gran pregunta que te haces. Nunca hacer terapéutica sin buscar la evidencia del agente etiológico. Entonces, lo que tú haces es tomar una muestra, mandar a cultivo y antibiograma, pero mientras tanto, una infección por anaerobios es peligrosa, por lo tanto, tienes que dar una terapéutica empírica, por lo menos hasta que salga el resultado del antibiograma, que tarda más o menos entre 48 y 72 horas. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Dejarlo librado a su suerte? No, hay que instalar una terapéutica. Entonces, ¿qué haces tú? Vas a buscar la evidencia científica de qué antimicrobiano se comporta mejor en infecciones por anaerobios. Entonces vas a ver un sinfín de artículos que apoyan y van a sustentar una terapéutica. Eliges esa terapéutica y le das mientras sale el resultado. Una vez que salga el resultado, vas a tener cultivo y antibiograma realizados y vas a poder continuar con una terapéutica. ¿Listo? Entonces, eso es lo racional. Eso es lo que debemos de hacer. Y no elegir los medicamentos porque fulanito o perenganito te dijo que lo hagas. No, buscando siempre información adecuada. ¿Ya? Entonces, si tú buscas en los artículos científicos, ahí está toda la información de lo que es eficacia, seguridad, calidad de los medicamentos, ¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes que tienes que considerar. Hay un posicionamiento llamado posicionamiento terapéutico, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Es decir, este posicionamiento terapéutico es una decisión, ¿no? Buscando en la evidencia científica, en los sitios donde existe esta evidencia científica, qué lugar ocupa un medicamento o el medicamento que estás considerando como posible para tratar a un paciente. ¿Ya? No te olvides que hay un arsenal terapéutico de cada grupo farmacológico. ¿Listo? Por lo tanto, de acá hay que elegir el que mejor se adecue a las condiciones del paciente, a la condición patológica que estás tratando, ¿no ve? Entonces, cuando tú defines y le das un lugar a este fármaco en la terapéutica, estás haciendo un posicionamiento terapéutico. Ahora, ¿quién define este posicionamiento terapéutico? Únicamente quien tiene la capacidad de prescribir. ¿Y quién es ese señor?
ese señor se llama médico. Ese señor es el odontólogo o el veterinario para los animales. ¿Listo? Nadie más. Y para esto tienes que tener un sólido conocimiento de la farmacología. ¿Ya? En la primera clase ustedes han recibido esta información, ¿no ven? Farmacología es una materia complicada, compleja, estudienla, ¿no? Es totalmente cierto esto. Compleja, complicada, sí, por el caudal de información que tiene. Y ustedes tienen que darse el tiempo suficiente como para estudiar esta asignatura. ¿Por qué? Porque plantea dificultades, no a un principio, van a darse cuenta, este módulo inicial es facilito, es comprensible, no hay problema. Pero cuando entramos ya a la parte farmacológica, vas a ver que hay muchos compuestos que tienen que estar en tu cabeza a la hora de hacer terapéutica. ¿Ya? Entonces tómense su tiempito. Ya les estoy dando algunas pautas para que este año les vaya bien, no tengamos problemas de altos índices de reprobación, porque no te dijeron, no te advirtieron. Te estamos diciendo desde ahora, desde las primeras clases, tómate tu tiempo, haz una agenda, organiza tu estudio y dale un buen tiempo a farmacología, porque sí te va a demandar tiempo el poder comprender la asignatura. ¿Ya? Entonces, la selección de medicamentos, estos medicamentos que van a ser eh, elegidos para una terapéutica, es un proceso continuo, ¿no ve? Multidisciplinario, participativo, ¿no es cierto? Hay que buscar información acerca de eficacia, seguridad, calidad y costo de medicamentos, ¿ya? Y llegar a este llamado uso racional de medicamentos, ¿ya? En esto, ¿quiénes están involucrados? Fíjate, desde el médico, que es el, digamos, el prescriptor, hasta los hospitales donde uno trabaja y el servicio médico departamental y el Ministerio de Salud. Todos deberíamos estar actuando de manera sincrónica, ¿no ven? En países desarrollados se han establecido protocolos de tratamiento a partir de, primero, búsqueda en la evidencia científica de qué fármacos se pueden elegir como mejores o de primera elección en una terapia o una patología determinada. Luego esto se reúne a los profesionales en hospitales, en comités farmacológicos. Los comités farmacológicos establecen protocolos y estos protocolos son estandarizados y universalizados a partir de una política de salud nacional. De tal manera que todos hacen lo mismo, o sea, todos tratan de establecer terapias con protocolos ya establecidos. Esto no sucede en nuestro país, esto es caótico. Lo que pasa es de que no tenemos una escuela de medicina propia, ¿no? Algunos se forman en Colombia, otros se forman en Argentina, otros se forman en Brasil. Llegan a Bolivia, ¿no? Especialistas, con cada uno con su escuelita, ¿no es cierto? Y trata de defender a rajatabla su escuelita. A mí en el Brasil me han enseñado esto, yo en la Argentina hacía esto. Entonces, en vez de enriquecer y hacer un protocolo mucho más amplio, mucho más visionario, a veces se pelean las pequeñas escuelitas y termina cada profesional siendo muy individualista, digamos. Y esto no le hace bien al uso racional de medicamentos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más en profundidad del posicionamiento terapéutico. Hemos dicho qué lugar ocupa un fármaco o un grupo de fármacos en la terapéutica, ¿ya? Y esto debe estar sustentado siempre en la evidencia científica, sobre todo de la eficiencia de los fármacos cuando uno hace farmacovigilancia, ¿no? Pónganse, en casos de úlcera péptica ocasionada por Helicobacter pylori, hay un triple esquema que estaba funcionando muy bien hasta hace 2 años atrás, y era la triple terapéutica, ¿no ve? Dar inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto? Más claritromicina, ¿listo? Y más bismuto coloidal. Y este triple esquema estaba funcionando porque el 84% de la enfermedad infecciosa era curada, ¿no ve? ¿Estamos? Entonces ese triple esquema era vigente hasta hace un tiempo atrás, pero hoy en día
se está estableciendo una cuádruple terapia que está desplazando a la triple terapia de antes para mejorar la curación, la tasa de curación. Entonces, les digo, esta evidencia científica es muy dinámica, todos los años va aportando nuevas luces a lo que se llama el posicionamiento terapéutico. Por lo tanto, todos estamos obligados a tener una base de datos, a consultar permanentemente una base de datos que nos ponga al día en cuanto a posicionamiento terapéutico. ¿Ya? Y acá abajo ustedes tienen un ejemplo que es muy interesante. ¿Ya? Es muy interesante. Y esto es lo que se llama el manejo secuencial del dolor, que es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Por ejemplo, el síntoma dolor no es muy problemático en problemas agudos, digamos. ¿Ya? No es difícil de ser manejado. Puede ser abordado con una terapéutica convencional, analgésicos antiinflamatorios, punto. Responde. El tema del dolor se vuelve un conflicto cuando hablamos de patología crónica, especialmente la patología oncológica o el dolor por cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Hay que hacer una terapia llamada secuencial. ¿Listo? Entonces, a un principio se utiliza no opioides, es decir, antiinflamatorios no esteroideos, más un coadyuvante que puede resolver el tema del dolor, especialmente si es de baja intensidad. ¿Ya? Pero si esta terapia no es suficiente y el dolor persiste o aumenta, hay que ir hacia otro grupo farmacológico que incluye a los opioides, ¿ya? Sobre todo los analgésicos opioides para dolor leve y moderado. Esto estamos hablando de la codeína, de hidrocodeína, tramadol, ¿ya? Entonces, se establece esta terapia y si no es suficiente un opioide, ponte moderado, se utiliza un coadyuvante. Puede asociarse a un AINE como medicamento sinergizante en el intento analgésico. ¿Y qué pasa si es que aún el dolor persiste o aumenta? Entonces, se avanza hacia los opioides potentes, ¿ya? ¿Listo? Entonces, se puede utilizar un opioide moderado o un opioide potente tipo morfina, fentanilo, metadona y algún otro coadyuvante hasta controlar el dolor. ¿Listo? Si tú te fijas, hemos visto lo que es el posicionamiento terapéutico de cada analgésico, ¿no es cierto? Y la utilidad clínica que muestra. Esto es la escala analgésica del tratamiento del dolor. Ya, esto es posicionamiento terapéutico. Muy bien. ¿Qué es lo más importante cuando hablamos de posicionamiento terapéutico? Es que elegimos medicamentos P o aterrizamos en guías farmacoterapéuticas. ¿Listo? Es decir, el medicamento P es el fármaco que el prescriptor realiza a partir de su propia investigación o visitar sitios de investigación e individualiza su farmacoterapia a un paciente determinado. ¿No es cierto? Entonces, haces tu prescripción y tu supervisión. ¿Ya? Esto es cuando se refiere a la práctica de cada médico con un paciente en particular. Pero ¿qué hacemos en el hospital? En el hospital nos sentamos y nos ponemos de acuerdo los profesionales para hacer guías farmacoterapéuticas, que son procesos multidisciplinarios donde hay varios especialistas y se encargan de escribir, ¿no?, lo que han encontrado en la evidencia y sustentar una terapéutica para una conducta o establecimiento de protocolos. ¿Ya? Entonces, el medicamento P es de la actividad que realiza el médico como profesional en determinado paciente y las guías farmacoterapéuticas son protocolos que se establecen para manejar en servicios de salud en entornos hospitalarios, ¿ya? Y requieren de sentarse, ponerse de acuerdo y hacer una guía multidisciplinar. ¿Ya? Esto funciona tanto en el tema diagnóstico como en el terapéutico. ¿No es cierto? Por ejemplo, una guía de diagnóstico para apendicitis aguda. Si el paciente se interna, muy bien ponerlo en NPO o
lo más pronto posible, pedirle un laboratorio. El laboratorio, ¿qué le vas a pedir? Pedirle hemograma, glicemia, creatinina, pedirle tiempo y porcentaje de protrombina, ver un parcial de orina y pedirle un copo parasitológico. Eso debe hacerse con todos los pacientes. Luego, pedirle una ecografía de emergencia, porque esto ayuda a diferenciar patología, sobre todo en las mujeres, si es patología ginecológica o es síndrome de fosa ilíaca derecha debido a una apendicitis aguda. ¿No es cierto? Y en base a una semiología bastante bien establecida, poder hacer diagnóstico oportuno de una apendicitis aguda. ¿Y cuál es la conducta? Es quirúrgica. No hay donde perderse. Entonces, esos son protocolos de diagnóstico, ¿no ven? Pero así como hay protocolos de diagnóstico, en el tratamiento también hay guías farmacoterapéuticas que salen de la experiencia del manejo de pacientes, pero siempre basados en evidencia, no por capricho de alguien, sino basados en evidencia científica. Entonces, el posicionamiento terapéutico da dos resultados importantes. Uno, selección de medicamentos B y guías farmacoterapéuticas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí está el profesional de salud con su medicamento P, que es el prescriptor. Y aquí están los servicios hospitalarios y el ministerio, los servicios departamentales, elaborando guías farmacoterapéuticas, producto de la actividad ordenada, consensuada a los profesionales de salud. ¿Ya? Ahora, obviamente, para hacer guías farmacoterapéuticas tenemos que actuar en coordinación con los servicios departamentales para ver si contamos o no contamos con esos fármacos. ¿A ver? Hay seguros donde tú pides o prescribes un tratamiento y la farmacia no cuenta con esos medicamentos. Entonces el paciente tiene que ir a buscárselas por su cuenta en el mercado farmacéutico de Cochabamba. Entonces, lo que nosotros pedimos es de que nos provean lo que necesitamos, ¿no? Y no necesariamente esto es barato, esto tiene su costo, pero obviamente si hacemos un uso racional, este costo tiene un beneficio enorme, aunque cueste un poco, pero sí tiene un beneficio enorme en el tema salud. ¿Ya? A nivel mundial existe esta política, ¿listo? Donde más o menos todos tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Con esta farmacoterapia orientada al paciente. Muy bien. Otro concepto que quiero, bueno, explicarlo mejor es el medicamento esencial, ¿ya? ¿Qué es el medicamento esencial? En general, cuando nosotros hacemos o fármacos P o hacemos guías farmacoterapéuticas, las políticas de salud en el país tienen que estar orientadas a proveer de esos medicamentos, ¿ya? Que son esenciales, llamados esenciales para un país, ¿ya? En realidad, ¿cuál es el concepto de medicamento esencial? Son todos aquellos que sirven para atender las necesidades de salud de la mayoría de la población. Y son medicamentos genéricos, pero que pasan un control de calidad, ¿listo? Donde hay una comprobación de eficacia en estudios previos, hay también un rango de seguridad aceptable y un costo asequible. ¿Listo? Ese es el concepto de medicamentos genéricos. ¿Ya? Este concepto ha sido, como les digo, considerado siempre como un gran aporte para el manejo de servicios hospitalarios, para el manejo de prestación de servicios en los seguros, ¿ya? Para el manejo de políticas de salud asequibles a todo el mundo, es decir, hacer que la medicina y la terapéutica esté al alcance de todos los habitantes de un país. Cuando los medicamentos genéricos están bien seleccionados, obviamente tenemos herramientas para prescribir racionalmente, ¿ya? Y esto también contribuye al manejo económico de la salud. Ustedes saben que en Bolivia no existe una asignación presupuestaria para salud adecuada. Casi siempre estamos
recibiendo lo que nos deja el bajo presupuesto. Y obviamente no alcanza. El tema de salud no se enfrenta con hospitales vacíos o elefantes blancos o hospitales llenos de equipo actualizado pero sin médicos. Eso no es uso racional del presupuesto, le vamos a llamar, de salud. El tema de racionalidad implica que haya centros bien provistos, bien equipados, con gran cantidad de profesionales médicos necesarios y enfermeras también adecuadas para el manejo y con farmacias o centros de provisión de medicamentos bien abastecidos. Con eso sí se puede enfrentar el tema salud. Y ahí hablaremos de parámetros o estándares de calidad de atención. En ese momento sí, les aceptamos a los del ministerio que vengan a supervisarnos y a ver cómo estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, este concepto de medicamento genérico es responsabilidad de cada país. ¿Listo? ¿Y de dónde sale? A partir de todo lo que les he dicho: posicionamiento terapéutico, trabajo individual de los médicos, trabajo en equipo de los médicos y finalmente hacer un acopio junto con el Ministerio de Información, ¿no?, sustentada en la evidencia para lograr que los medicamentos genéricos estén lo más completos posibles. ¿Estamos? Entonces, cada país tiene sus medicamentos esenciales bien estructurados en vademecums. Ustedes van a ver, les invito a visitar en la web y vean listado de medicamentos esenciales de Bolivia y van a darse cuenta de que andamos mal. Realmente los que han hecho ese listado estaban un poquito trasnochados y no estaban muy aterrizados en el tema de tratamiento, ¿eh? Porque esto debe exigir la participación de todos los actores, todos los especialistas, médicos y familiares para estructurar esto de lo que es el medicamento esencial. Muy bien, este programa nació en Holanda y en el año 1991 empezó en Bolivia. Ya hubo una ley, ya la ley es 1996, que estructuró este suministro y consolidó el tema de canal de suministro de medicamentos esenciales. Hoy en día, a partir del 2003, se intentó fortalecer esto, pero siempre ¿no?, andando de manera, digamos, tambaleante, y se estableció un centro de laboratorio o un laboratorio de control de calidad de medicamentos dependientes del INLASA. El INLASA es una institución que depende del ministerio y este INLASA tiene un laboratorio de control de calidad de medicamentos, ¿no ves? Ahora, ¿cuán bien equipado está y qué trabajo hace? No se sabe mucho. Pero este es un centro destinado a ver que todos los medicamentos, no solamente aquellos calificados como esenciales, sino cualquier medicamento que se comercialice en el país, debe tener lo que dice en la eciqueta tiene. Si dice, este medicamento contiene ciprofloxacina de 500 miligramos como principio activo y además excipiente tanto, verificar si es así y no solamente es azúcar impalpable hecho tableta. ¿Entienden? Entonces, este laboratorio de control de calidad de medicamentos dependiente del INLASA tendría que funcionar y regular la venta de fármacos o la circulación de fármacos en el país. Esperemos de que esté haciendo su trabajo. No le hemos hecho todavía supervisión a esto, ¿eh? Pero por la realidad que enfrentamos, no hace bien su trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a la farmacia y vas a encontrar un montón de medicamentos de contrabando cuyo origen es desconocido y cuya calidad es dudosa. No prescribas esto. ¿Por qué? Porque nadie te garantiza que él tenga un principio activo. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que casi toda la intervención terapéutica que hace el médico es a partir del uso de fármacos. En todas nuestras terapias están los fármacos, ¿eh? Pongan la especialidad que tengan, o sea, desde los salubristas hasta los médicos generales, todos utilizamos medicamentos para prevenir, para aliviar, para controlar, para diagnosticar, para curar.
¿Listo? Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Se usan fármacos para prevenir, por ejemplo, vacunas, ¿no ven? Difteria, tétanos, polio y últimamente la vacuna contra el COVID, ¿no es cierto? Diferentes procedencias, ¿no? Desde la Sinopharm hasta la AstraZeneca que ha llegado al país. ¿No? Todos hemos sido vacunados, ¿no? Para, quizás no tanto para no contagiarnos, sino para prevenir formas graves, ¿no? Atenuar el impacto que tiene la enfermedad en el organismo. Hay fármacos que alivian signos y síntomas, ¿ya? Hay fármacos que son antipiréticos, analgésicos potentes, ¿ah? Antieméticos, antinauseosos. Estos alivian síntomas. Existen fármacos que controlan enfermedades de larga duración, especialmente enfermedades crónicas, ¿no ven? Ejemplo, la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero sí se controla con medicamentos, ¿no? Un arsenal terapéutico interesante que incluye hipoglicemiantes orales, ¿no es cierto? Incluye inhibidores de la absorción de la glucosa a nivel del tubo digestivo, en fin. Hay fármacos que mejoran los niveles de insulina en casos de glicemias altas. Entonces, estos son medicamentos que controlan enfermedades. También los antihipertensivos, en casos de hipertensión arterial, son los que se utilizan a veces de por vida para controlar la enfermedad, pero no la cura. ¿Ya? Hay medicamentos que sirven para diagnosticar, ¿no? Hemos visto algunas veces las tomografías contrastadas utilizan medios de contraste, son a veces en base a yodo o gadolinio, en fin, hay varios contrastes que sirven para diagnóstico. ¿Ya? Y el otro tipo de terapia que sería la ideal es la terapia curativa, ¿no? Los medicamentos sirven para curar, sí, la palabra curar significa eliminar la causa de la enfermedad, y esto está bien, ¿verdad? Estamos hablando de las infecciones antimicóticas, antiparasitarias, también contra los microorganismos gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no ve? Entonces, hay fármacos que intentan o que logran curar porque erradican la causa de la enfermedad. Entonces, se utilizan fármacos en lo que significa la terapéutica, sí, definitivamente. Y es la herramienta más importante que debemos aprender a utilizar racionalmente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esperen un ratito, vamos a cerrar esto y vamos a abrir. Muy bien. ¿Se ve bien esta presentación? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, quisiera que si hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de tocar, con gusto la respondemos, ¿ya? Porque a veces nosotros agarramos el acelerador, ¿no es cierto? Y no soltamos el pie del pedal y vamos, y ustedes ya se perdieron por ahí. Entonces, quiero ver si hay algo que ha quedado pendiente. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver, a continuar la temática, ¿ya? Entonces, hemos dicho, hay que ir a la farmacoterapia razonada y hay que considerar principios llamados criterios de selección, ¿no? Metodología de la selección de medicamentos, farmacoterapia orientada al paciente, y vamos a ver todo esto en la siguiente semana, ¿ya? Lo que sí vamos a explicar ahora es la farmacoterapia razonada, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esperen un ratito. Bien. Muy bien. Hemos dicho, es un razonamiento sistemático basado en el método científico. ¿Ya? Esto es lo que propendemos a enseñar en las facultades y obviamente desarrollamos en nuestra práctica profesional. ¿Ya? Ahora, esto plantea varios desafíos. El primero es adquirir criterios para la selección de medicamentos. ¿Ya? Segundo desafío es adquirir una metodología para seleccionar medicamentos. ¿Listo? Y
apelamos generalmente a la información médica confiable. Es decir, no buscar en cualquier sitio, sino buscar en sitios recomendables donde hay evidencia científica. ¿Ya? Y finalmente, adquirir un acercamiento a la solución de problemas. Y esto es a partir de una herramienta, una estrategia, llamada farmacoterapia orientada al paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace farmacoterapia razonada? A partir de estos tres aspectos importantes. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar medicamentos? Que es quizás el primer desafío, ¿no es cierto?, que hemos planteado. ¿Ya? Hay criterios propuestos por la OMS. ¿Ya? Hay criterios primarios y criterios secundarios. Entre los criterios primarios, ya habíamos hablado un poquito ayer, anteayer, pero ahora sí vamos a explicarlos con más detalle. ¿Ya? Entre los criterios primarios hablamos de eficacia y seguridad. Los primarios. Un medicamento, cuán eficaz es para resolver determinada condición patológica y cuán seguro es en cuanto a efectos adversos, si tiene o no tiene gran cantidad de efectos adversos. ¿Listo? Esos son los criterios primarios. Después están los criterios secundarios, que es la conveniencia y el costo. Esto también tiene que ver en la buena decisión de tomar o no esta herramienta como útil. ¿Ya? Si es conveniente, si es asequible, si el paciente está dispuesto a cumplir y ver si la forma de presentación, la vía de administración es aceptada, este medicamento es conveniente. Además, si existe en el mercado, obviamente es también un aspecto de conveniencia. Y finalmente, si tiene un costo adecuado, asequible, mejor todavía. ¿No ve? Pero estos son criterios secundarios. Muy bien. Fíjate, entre los criterios, hemos dicho, hay criterios primarios y secundarios. ¿No? Hemos dicho, hay que buscar información de eficacia. ¿No? ¿Dónde está la información del criterio primario de eficacia? En ensayos clínicos. ¿Dónde están los criterios de seguridad, digamos, para una evaluación o para hacer una prescripción? Obviamente, en estudios también, en ensayos clínicos o estudios preclínicos que se hacen en pruebas toxicológicas de animales. Esto es antes de que el medicamento salga al mercado. Y también cuando ya sale al mercado hay ensayos clínicos que monitorizan la seguridad, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando el medicamento es comercializado, se hace farmacovigilancia. Es decir, se ve si ese medicamento tiene o no tiene mayor cantidad de efectos adversos. ¿No? Entonces, criterios primarios, ¿ya? La conveniencia es todos los datos que aseguren que el paciente se va a adherir al tratamiento, ¿vamos? Y que no va a dejarlo a medias, ¿ya? Y finalmente el costo, mejor si es baratito, porque así compran la mayor parte de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos datos de conveniencia? También hay estudios que aseguran una mejor adherencia. Te dicen, ¿no? La terapéutica oral es mejor aceptada que la terapéutica intravenosa, por ejemplo, ¿no? O la ciprofloxacina administrada por vía oral 2 veces al día se tolera mejor, ¿cierto?, que administrando 1 gramo diario en una sola toma. Eso es conveniencia. Entonces, y referente al costo, también hay informaciones sobre los precios, los costos y estudios farmacoeconómicos. Fíjate, todo lo que son criterios de selección de medicamentos está en ensayos clínicos y están en trabajos de investigación. Vamos a ver ahora el primer criterio, que es la eficacia y efectividad, ¿no? ¿A qué se refiere eficacia y efectividad? Mira, veremos qué concepto es el de eficacia y qué alcance tiene el concepto de efectividad. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de la probabilidad de que un promedio de individuos en una población determinada se beneficie con la aplicación de un fármaco, ¿ya? Esto es bajo condiciones ideales. ¿Ya? Esto se hace en trabajos de investigación, ¿no es cierto? Ensayos clínicos controlados, aleatorizados. ¿No ve? Un porcentaje de individuos se beneficie de la aplicación de un fármaco para resolver un problema de salud, pero en condiciones ideales.
¿ya? Definidas previamente, es decir, en ensayos clínicos. Eso es eficacia. Los fármacos que tienen eficacia han sido probados científicamente en estudios controlados. ¿Listo? Ahora, ¿qué alcance tiene el concepto de efectividad? La efectividad es la probabilidad de que un individuo o una población cualquiera, indeterminada, se beneficie con la aplicación del fármaco bajo condiciones reales. Entonces, lo que nosotros a veces verificamos cuando hacemos prescripción es la efectividad. Viene un paciente, consulta por un problema de salud, le das un tratamiento a partir de la farmacoterapia razonada, llegas a aterrizar en un fármaco P, se hace el tratamiento y tú ves de que el paciente está mejor, ya no tiene la patología que tenía, entonces puedes decir que ese fármaco es efectivo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un concepto y otro. Muy bien. Si un fármaco demuestra eficacia, obviamente se puede recomendar en la práctica clínica. Esa es la pregunta, ¿no ven? Pues, ¿saben qué? Miren, el fármaco es eficaz y esto, ¿cómo uno puede comprobar? Obviamente hay que buscar en la información, en este caso en la web están, ¿no? Estos sitios o bases de datos donde uno puede ver no solamente estudios que respaldan la eficacia de los fármacos, sino también el grado de recomendación que tienen estos estudios. Entonces, hay que evaluar la evidencia existente, ¿ya? Existen grados de evidencia y niveles de evidencia, o escalas de evidencia, si ustedes quieren. ¿Ya? Y esto hay que comprender. ¿Ah? Ese es el punto flaco que a veces tenemos nosotros los médicos, de no acceder a sitios recomendados, donde hay ensayos clínicos o estudios serios, y buscar el nivel de evidencia, evaluar esta evidencia, si realmente sustenta o no sustenta efectividad o eficacia de los fármacos. ¿Ya? Esta es una diapositiva que te recomienda que hay que buscar los grados y los niveles de evidencia. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder verificar esto. ¿Ya? Miren, son niveles de evidencia y grados de recomendación para las actuaciones terapéuticas. ¿Listo? Fíjate, el primer nivel, el nivel 1, se refiere a que hay ensayos clínicos controlados, prospectivos, doble ciego, ¿ya? Y hay también revisiones sistemáticas, ¿no? En poblaciones representativas, ¿ya? Y estos estudios se hacen con rigurosidad científica, de tal manera que el muestreo es aleatorizado, los objetivos son claramente definidos, hay criterios de inclusión y de exclusión claramente establecidos, ¿no es cierto? Entonces, estos estudios de nivel 1 son los que más fuerte evidencia tienen. ¿Ya? Ahora, hay niveles de evidencia 2, ¿ya? Que son estudios de cohorte prospectivos. ¿Listo? O hay ensayos clínicos controlados también prospectivos. Entonces, estos estudios tienen un sustento científico y son de nivel 2. No tan fuerte como el nivel 1, pero sí recomendable que los posicionen en el nivel 2. ¿Ya? Hay un nivel 3, ¿ya? Donde están todos los demás estudios, ensayos clínicos controlados o estudios controlados en poblaciones representativas, etcétera, ¿no? Pero ya la evidencia es más débil. Y finalmente, el nivel 4 son generalmente estudios no controlados, serie de casos u opiniones de expertos. Fíjense, las opiniones de los llamados expertos están en el nivel 4. ¿Estamos? Cuando nosotros vamos a veces a congresos internacionales a escuchar al profesor eminencia, ¿no ve? Llamado Pirulo, y Pirulo es un muy buen investigador en, ponte, cirugía bariátrica, ¿listo? Entonces, este señor tiene experiencia y puede transmitirnos esta experiencia, ¿ya? Puede ser muy bueno en lo que él hace y puede darte la experiencia. Pero esta recomendación es de nivel 4 desde el punto de vista de la evidencia.
Si tú no contrastas la información de un experto con ensayos clínicos controlados que demuestran que realmente hay fuerte grado de recomendación, obviamente estarás cuestionando al experto. Pero si respalda al experto, bueno, te sacas el sombrero y le dices, oiga, doctor Pirulo, usted realmente es una eminencia y le agradezco mucho por la información. ¿Ya? Ahora, fíjate, aparte de niveles, hay grados de recomendación, ¿no ven? En base a estos niveles están los grados de recomendación. El grado A significa que el estudio es realmente efectivo, que el fármaco que estás buscando ha demostrado efectividad en determinada condición patológica, de que puede ser utilizado, o no es eficaz o peligroso. ¿Listo? Entonces, ese es un grado A. El grado B es que probablemente sea efectivo o probablemente sea ineficaz. Entonces, hay que buscar si la evidencia te dice esto, en al menos un estudio concluyente de nivel 2. En el primer grado es nivel 1 o nivel 2. ¿Ya? El grado C es recomendación posiblemente efectiva, ineficaz o peligrosa. Cuando dices tú, es grado C, no es pues muy sustentada la terapéutica, ¿no? No tiene una base sólida, por lo tanto, es probablemente efectiva, probablemente no seguro el fármaco. ¿Ya? Y finalmente, el grado último, el GESEN, es recomendación eventualmente efectiva, ¿ya? Pero no reúne requisitos mínimos ni de grado C para recomendar. Por lo tanto, no debe estar pues en tu arsenal terapéutico ese compuesto. Hay que ponerlo en signo de interrogación. ¿Listo? Mejor basarse en grados de recomendación A o B. ¿Estamos? Entonces, cuando buscamos información científica, hay que ver a qué nivel de evidencia comprende o qué nivel de evidencia sostiene lo que estás buscando, que es la efectividad y la seguridad, y qué grado de recomendación tiene en cuanto a elegir si vas a utilizar o no, y en qué posición va a ocupar en tu posicionamiento terapéutico, el lugar que va a ocupar en tu posicionamiento terapéutico. ¿Listo? Hay alguien que está con su micrófono abierto. Verifiquen, por favor, que no se filtre ningún ruidito por ahí. Muy bien. Entonces, mira, cuando nosotros hacemos este ejercicio de aplicabilidad y vemos niveles de evidencia y grado de recomendación, veremos que existen variables, ¿ya? En todo estudio hay variables, ¿ya? Uno de ellos es la cualidad, digamos, ¿no? Una de ellas es la cualidad, es qué se mide, la cantidad, cuál es la magnitud y el riesgo basal en qué pacientes, ¿no? Y van a ver ustedes que en los estudios existe toda esta información. Por ejemplo, si nosotros vemos el colesterol total, es el que se mide. ¿Ya? ¿En qué pacientes? En pacientes enfermos coronarios. ¿Y qué queremos saber? Si él tiene riesgo o no de infarto. Entonces, buscamos en la web y vamos a encontrar estudios que respaldan o no este uso, digamos. Si vamos a utilizar, digamos, un hipolipemiante que afecta el colesterol total, vamos a ver en qué medida ayuda a los enfermos coronarios a no tener infarto de miocardio. ¿Ya? Entonces, estas son variables que hay que siempre investigar para ver, para obtener respuestas sólidas en cuanto a nuestra terapéutica basada en evidencias. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí hay algunos otros ejemplos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a dar algunos ejemplos más que son importantes, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber si algunos antihipertensivos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? ¿Cuán eficaces son utilizados en un paciente obeso de 50 años? Es en reducir la presión arterial. Quiero saber si además
disminuir la incidencia de infarto de miocardio en esta población. Entonces, busco, ¿no?, cuál es la utilidad que muestran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes obesos para reducir la presión arterial a corto plazo y a largo plazo si reducen o disminuyen la incidencia de infarto de miocardio. Entonces, estoy buscando variables intermedias y variables finales. ¿Ya? Una variable intermedia, obviamente, es un resultado a mediano o corto, mediano plazo. Y una variable clínica final es un resultado a largo plazo. ¿Ya? Entonces, si estos inhibidores de enzima convertidora reducen eficazmente la tensión arterial y a la larga en estudios han demostrado disminuir la incidencia de infarto de miocardio en pacientes de 50 años obesos, es un fuerte grado de recomendación. Serán los primeros que yo elegiré en mi posicionamiento terapéutico. Serán los primeros en ser elegidos en pacientes similares a este que estoy tratando. ¿Entienden? Entonces, esos son ejemplos de variables intermedias y variables clínicas que uno tiene que evaluar. Por ejemplo, un hipercolesterolemiante, dice, ¿no? Por ejemplo, las estatinas producen una reducción del colesterol malo, ¿no ve? Y en las placas de ateroma, y también a la larga disminuyen la incidencia de infarto de miocardio. Es una información valiosa que yo puedo recabar en la web y plantear la pregunta de esa manera, buscando siempre variables intermedias y variables a largo plazo. ¿Ya? Otro ejemplo, los antidiabéticos, ¿no ve? Medicamentos que bajan los niveles de glucosa o que mejoran los niveles de insulina circulante, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, las sulfonilureas. Las sulfonilureas a corto plazo reducen la hemoglobina glicosilada y a largo plazo reducen las complicaciones vasculares en órganos blancos de la diabetes. ¿Ya? Entonces busco en la evidencia y si realmente hay trabajos de investigación que dicen que en determinado porcentaje, la mayoría de pacientes, hay una reducción de la hemoglobina glucosilada a tanto tiempo y a la larga estas sulfonilureas reducen las complicaciones vasculares, por lo tanto, tiene un fuerte grado de recomendación. ¿Listo? Y así, los ejemplos se van trasladando a todos los fármacos existentes. Entonces, al momento de seleccionar el medicamento personal, tenemos que contrastar nuestra elección con información que sustente el nivel de evidencia y el grado de recomendación que tenga determinada terapia. ¿Ya? Eso es lo que le da solidez a nuestro accionar como médicos. Si no, estaríamos, como te digo, actuando de manera irresponsable y de manera repetitiva, ¿no? A la antigua, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Se prescribía lo mismo, ¿por qué? Porque el profesor hacía eso. No, eso es imitación. Eso es medicina basada en evidencias y esta es una medicina sustentada en evidencia. ¿Ya? Entonces, vas a ver tú de que tu evidencia puede ser fuerte o puede ser muy débil. ¿Y esto dónde se encuentra? En esto que hemos descrito acá. Perdón, me está saltando la diapositiva, ¿ya? Entonces, hasta acá tú tienes ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos no controlados, estudio de cohortes, la evidencia es fuerte. Se empieza a debilitar cuando ves que hay estudios de casos y controles que pueden respaldar o estudios de corte transversal, serie de casos o estudio de un caso o finalmente la opinión de un experto. Es un nivel débil de evidencia. Por lo tanto, buscar siempre en niveles de evidencia fuerte lo que va a sustentar tu terapéutica, ¿ya? Lo que va a sostener tu terapéutica en el transcurso del tiempo. Una gran debilidad que mostramos en nuestro país es de que tenemos no mucha producción investigativa. La investigación sigue siendo una debilidad en nuestro accionar como médicos, les digo. Tenemos en la facultad
varios departamentos que se encargan, digamos, de hacer investigación. Nosotros, y claro, hay algunas asignaturas, obviamente. Nosotros en farmacología hacemos que por lo menos todo lo que sea investigación bibliográfica, cuando veamos ya farmacología clínica o la farmacología transversal, ustedes puedan hacer un trabajo de investigación, por lo menos así chiquito, cortito, en centros hospitalarios sobre usabilidad de fármacos, ¿ya? Yo, a los grupos que me asignan, cuando vamos a hacer sobre todo la práctica de seminarios, por ejemplo, te ha tocado a beta-lactámicos, entonces, no solamente es que tú actualices el tema respecto a su información farmacológica, sino que hagas también búsqueda en la bibliografía de estudios de investigación que sustenten o no una terapéutica con un beta-lactámico para determinada condición patológica. Y también les doy la tarea de ir a los hospitales, por ejemplo, Hospital Bien, Caja Nacional de Salud, Hospital Epinorte, Episur, etcétera, y busquen sobre cuáles son los criterios de prescripción de ese medicamento o de ese grupo de medicamentos en los servicios. ¿No ve? Oiga, doctor, si usted utiliza, por ejemplo, cefalosporines de segunda generación, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones, doctor? ¿Bajo guía de cultivo y antibiograma o hace terapias empíricas? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar a partir de la materia de farmacología, que ustedes tengan por lo menos la iniciativa de buscar en sitios recomendables, que les estoy mostrando cuáles son, ¿no? Niveles de evidencia de un trabajo de investigación o de una terapéutica establecida. Y dos, ver usabilidad de fármacos en centros hospitalarios en nuestro medio, para que vean cómo accionamos versus a cómo se sustenta la terapéutica en otros sitios. ¿Ya? Y generalmente hay diferencias. Muy bien. ¿Cómo evaluamos la eficacia y la efectividad? Obviamente buscando la información en los sitios donde están las bases de datos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, estos están en la web. Por ejemplo, la base Cochrane tiene ensayos clínicos disponibles para lo que tú quieras, ¿eh? Hay revisiones sistemáticas publicadas, también estas revisiones sistemáticas se publican y se editan de manera física y de manera digital, ¿ya? Y hay otras fuentes secundarias, ¿no? Que también nos sirven, digamos, ¿no? Hay guías de práctica clínica que son hospitalarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Caja Cordes hay una guía de práctica clínica para manejo de abdomen agudo, digamos. Entonces, esto puede servir, pero, claro, no es tan sólida la información como en la base de datos Cochrane, digamos, ¿no? Pero también son fuentes secundarias donde se puede encontrar información acerca de la eficacia y la efectividad, ¿no? Hay otras fuentes de información, por ejemplo, vademecums o libros de farmacología. Y finalmente están las opiniones de los expertos, que es la evidencia más débil, si ustedes quieren, pero hay otras que tienen más fuerte grado de recomendación. Eso es en cuanto a eficacia. Ahora vamos a ver eficacia y efectividad. Ahora vamos a ver qué significa la seguridad, ¿ya? También la seguridad está, obviamente, sustentada en la información científica, en los estudios y trabajos científicos, ¿ya? Y empieza con esta diapositiva, ¿no? Dice, las cosas no son siempre lo que parecen ser, ¿no es cierto? La imagen es suficientemente explícita. Entonces, cuando vemos la seguridad, es decir, debemos partir de un principio. Todos los fármacos tienen efectos adversos, efectos negativos, ¿ya? Y cuando llega al mercado deben ser vigilados con lupa. Esto se llama farmacovigilancia, para verificar de que los efectos adversos no sean más que los efectos benéficos. En ese caso, el fármaco le dirá adiós a su vida útil, ¿ya? Entonces, estos efectos llamados negativos deben sopesarse
a la hora de elegir terapéuticas. Perdón. Ya. La seguridad de un medicamento se persigue en todas sus fases, ¿ya? Desde que es estudiado en animales hasta que es comercializado y utilizado en poblaciones, ¿ya? Entonces, este es un tema primario, o sea, es un criterio primario. Por lo tanto, hay que ser muy riguroso. Este es un proceso, la seguridad de un fármaco se va evaluando durante muchísimo tiempo, ¿ya? Tanto en la parte investigativa como cuando se le dio su certificado de nacimiento y se utilizó en poblaciones. Este fármaco debe ser seguro, es decir, tener efectos adversos que no sean graves o que amenacen con la vida de los pacientes o de los usuarios, ¿ya? Por lo tanto, es mucha rigurosidad y también estos estudios de farmacovigilancia están en sitios donde hay trabajos de investigación, o sea, es algo que está sustentado en la evidencia científica, ¿ya? Ahora, desarrollar un nuevo medicamento no es cuestión de poco tiempo, sino es de bastante tiempo, ¿no? Más o menos se trata de unos 10 años desde que se presenta la molécula hasta que esté aprobada, ¿ya? Y fíjense, solo un compuesto entre 10.000 llegan a ser fármacos que se llegan a comercializar, ¿no? Por el tema de la seguridad, digo, ¿ya? Ahora, dos son las etapas que tiene que cumplir un medicamento o que debe superar un medicamento para ser autorizado a ser utilizado en poblaciones, ¿ya? Primero, en la etapa preclínica, en la investigación, todo lo que es estudios in vivo y in vitro y experimentación en animal tiene que superarse, es decir, no tener gran cantidad de efectos adversos, o si los tiene, deben sopesarse respecto al beneficio. Si el beneficio es más que el riesgo, obviamente este medicamento pasa a estas etapas preclínicas, ¿ya? Esto es en etapa preclínica. Y ahora en la etapa clínica es ya cuando hay personas involucradas, este fármaco tiene que demostrar la misma seguridad, ¿ya? Y esta es la etapa que quizás dura más tiempo. Para que un medicamento resulte ser seguro, se necesitan estudios que van entre de 2 a 10 años de realización, ¿no? Esto es en voluntarios sanos a un principio y luego en pacientes enfermos. Si el estudio muestra que el fármaco es seguro, recién se puede comercializar, ¿ya? Para que vean la rigurosidad con la que un compuesto sale al mercado, ¿verdad? Y eso es para que cuando llegue a tus manos digas, oiga, doctor, aquí está este medicamento, lo utilices con responsabilidad. No lo liquides de la noche a la mañana, ¿no? Dándole a todo el mundo y sin razón alguna, ¿no? Ya, algunos prescriben más que por consultar con las bases de datos, consultan más por la minifalda de la visitadora médica. Y esto es cierto, ¿no? Entonces, la visitadora médica llega muy simpática, ¿no? Te trata muy bien, con mucha educación, y te convence de que póngase la acitromicina es el mejor antimicrobiano y que no necesitas ya pedir ningún estudio, dale a todo el mundo y vas a curar todas las infecciones. Y eso es lo que hace el marketing. Obviamente, muchos médicos no muy bien preparados actúan por este marketing y empiezan a liquidar el tema de la citromicina. La citromicina de repente, al poquito tiempo, es un fármaco más del montón y no es ese fármaco que está predestinado a tratar infecciones resistentes a otros antimicrobianos convencionales. ¿Entiendes? Ya. Veamos el tema de la seguridad. Seguiremos, ¿no? Una vez que ha sido comercializado, viene la vigilancia llamada post-comercialización, donde se ve rigurosamente cuán efectivo es ese fármaco y cuán seguro es, y esto se llama farmacovigilancia, ¿ya? Entonces, la farmacovigilancia, ¿qué hace? Detección, valoración y conocimiento y prevención de los efectos adversos o cualquier problema relacionado con el fármaco,
Esto es lo que hacemos todos y estamos obligados a notificar. Nosotros que utilizamos fármacos, cuando detectamos efectos adversos no previsibles o no previstos, tenemos que reportar. ¿Ya? Entonces, si está, inclusive, si algunos efectos están valorados en una escala de porcentaje y vemos que hay mayor porcentaje, también reportamos. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay medicamentos que dicen este medicamento puede producir agranulocitosis y trombocitopenia en un 1% de pacientes, pero tú detectas de que hay un 10% de pacientes que han tenido ese problema, ojo, reportalo, porque ese fármaco está dejando de ser seguro. ¿Me entiendes? Hay efectos adversos que se presentan en grandes poblaciones y no en poblaciones intermedias. Y vamos a ver después, les vamos a dar un ejemplo de cuántos fármacos se han ido del mercado ya habiéndose comercializado ampliamente después. Es un poco la historia del Rofecoxib, es la historia de la cisaprida, que son fármacos que eran ampliamente utilizados. ¿Ya? Ahora, en cuanto a seguridad, fíjate, la farmacovigilancia, ¿qué ha reportado en este último tiempo? ¿Ya? Problemas que con mayor frecuencia se han presentado. ¿Ya? Primero, uso inadecuado. ¿Ya? Es decir, no se ha hecho terapias sostenidas, ni se ha seguido la recomendación médica de intervalos de dosificación y tamaño de dosis. ¿Ya? Entonces hay sobredosis o hay subdosificación también. La dependencia también es otra pauta que hay que vigilar. Si nosotros utilizamos sedantes hipnóticos, esta terapia tiene que ser supervisada y a corto plazo. Cuando se empieza a volver de largo plazo e ineficaz, es que se ha desarrollado dependencia. Y este es un problema que hay que reportarlo, porque ese fármaco no es seguro. Basta que un porcentaje mayor de población empiece a depender de esta medicación para dormir. ¿Ya? Otra cosa es la ineficacia. Cuando vemos que un antimicrobiano está perdiendo potencia porque la infección es recurrente, por lo tanto hay que reportarlo. Entonces, eso es la farmacovigilancia. También, estos son problemas frecuentes que se han reportado actualmente. Las interacciones con otros medicamentos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hay fármacos que interactúan con otros desde el punto de vista o farmacodinámico o farmacocinético. ¿Ya? Hay fármacos que se llevan mal con los alimentos. ¿No ve? Por ejemplo, las tetraciclinas. Doctor, si tengo acné, ¿qué me va a dar? Bueno, de acuerdo a todo lo que he buscado, información, etcétera, le voy a dar tetraciclina como un medicamento que va a ayudar al tema del acné. Ya. Doctor, me produce irritación gástrica. No, pues tome con alimentos, tome con lechecita, ¿no ve? Listo, se acabó la terapéutica. ¿Qué pasó? Los fármacos inhibidores de la síntesis de proteínas, como las tetraciclinas, presentan un alto grado de unión a proteínas de los alimentos o a las proteínas de la leche. Por lo tanto, se precipitan y no se absorben. Entonces, ¿qué le estás dando? Nada. Ojo con eso, ¿ya? O también las reacciones adversas que son vigiladas muy de cerca y, obviamente, son problemas en estos estudios últimos de farmacovigilancia más frecuentemente reportados, ¿ya? Muy bien. Entonces, vemos las reacciones adversas de los medicamentos, que es lo que evalúa la seguridad, se refieren a las reacciones que se presentan a dosis habituales y obviamente con finalidad terapéutica. Cuando hablamos de reacciones que se presentan por sobredosificación, estamos hablando de toxicidad, ¿ya? Entonces, este tema de la seguridad es importante porque pretende identificar reacciones adversas, ¿listo? Y estas reacciones adversas figuran entre las 10 causas principales de muerte en el mundo. 10 causas principales de muerte en el mundo. Interesante, ¿no? Después vamos a hablar de la experiencia que tienen algunos pacientes que consumen antidepresivos y alternan con sedantes hipnóticos. Es interesante.
llegan a desarrollar tolerancia, después dependencia y después a veces suicidio. Es interesante. Son estudios interesantes que han pasado eh, décadas en ser reportados y que son preocupaciones que hasta ahora, digamos, eh, son motivo de análisis, ¿no? No des ningún medicamento que tenga efecto en el sistema nervioso central y no hagas supervisión de la terapéutica. Haz las dos cosas, da tratamiento y supervisa la terapéutica. Y no repitas la receta al pedido del paciente, sino haz otras terapias alternativas como la psicoterapia, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, para superar problemas de salud en cuanto a sistema nervioso central. ¿Ya? Recomendación. Entonces, la seguridad es algo que preocupa a nivel mundial porque es una causa de muerte. ¿Ya? Esta diapositiva es interesante, ¿no ve? Aquí está el médico, aquí está el paciente, con todos los efectos adversos, no le han salido antenas, parece un chapulín, ¿no ve? Tiene orejas que parece suegra, ¿no es cierto? Tiene orejas tamaño familiar y tiene poco pelo. Y él dice, ¿no? El médico le dice, ¿usted se acuerda que yo le dije que podía haberse producido esto? ¿No ve? Entonces, este médico no ha hecho buena farmacovigilancia o está haciendo farmacovigilancia tardía, ¿no es cierto? Porque lo ideal es advertir al paciente de que reporte si hay un efecto adverso que no le hemos explicado o no le hemos advertido. Muy bien. Mira, hay medicamentos que se han ido del mercado después de que han atravesado todas las barreras de seguridad en estudios. ¿Ya? Esa es la historia del Rofecoxib. Este es un antiinflamatorio no esteroideo selectivo. ¿Ya? Esta complicación de infarto miocardio y accidente cerebrovascular trombótico se presentó cuando se utilizó entre 88.000 y 139.000 estadounidenses. ¿Ya? Se presentó en gran cantidad de población, pero a un principio no parecía ser tan cardiotóxico, si ustedes quieren. ¿Listo? Otro medicamento que se utilizaba antes y que se fue del mercado es la seribastatina. Las estatinas son medicamentos que reducen el colesterol. ¿Listo? El uso de este medicamento ocasionó rhabdomiólisis, que es una destrucción del tejido muscular, y nefrotoxicidad por exceso de proteína tóxica cuando se utilizó masivamente en poblaciones. Y cuando se hicieron estudios comparativos, era 10 veces más la posibilidad de rhabdomiólisis en un paciente que consumía seribastatina comparado con cualquier otra estatina de la misma familia. Por lo tanto, fue retirado del mercado. ¿Ya? Entonces, la seguridad se evalúa a nivel de preclínica, es decir, en pruebas de laboratorio, en ensayos clínicos antes de ser comercializado y una vez que se comercializa a través de la farmacovigilancia. Todo eso es evaluación de la seguridad. ¿Ya? Fíjate, bueno, esto es más o menos un poco la explicación y la réplica de la diapositiva anterior. Lo que vamos a ver es esto, ¿ya? ¿Qué fármacos fueron retirados y ejemplos de efectos adversos graves? ¿Ya? Y aquí vamos a quedar. Pero les voy a explicar primero. Veamos, la cisaprida es un prokinético, es un fármaco que mejora el vaciamiento gástrico, mejora la actividad propulsiva del tubo digestivo. Fue aprobada en 1991 como un medicamento ideal para el reflujo gastroesofágico. ¿No ve? Muy buen medicamento. El 2000, o sea, 9 años después, fue retirado del mercado porque producía arritmias cardíacas y muerte súbita. Otro fármaco, la troglitazona, un hipoglicemiante oral para diabéticos tipo 2, fue aprobado en 1997 y fíjate, 3 años después fue retirado del mercado por
grave hepatotoxicidad. ¿Ya? La seribastatina, les he explicado, ¿no? Duró 3 años en el mercado, se aprobó en el 98 y en el 2001 fue retirado del mercado por rabdomiólisis, ¿ya? Lo mismo ha pasado con la trovafloxacina. Hay quinolonas de primera generación, que son medicamentos que inhiben la síntesis de DNA, ese es el mecanismo de acción. Estos medicamentos de tercera generación incluyen la sparfloxacina, la trovafloxacina, la moxifloxacina, etc. La trovafloxacina fue aprobada en el 98 y 3 años después fue retirado del mercado también por graves problemas de hepatotoxicidad. ¿Ya? La nefazodona es un antidepresivo. Fue aprobado en 1994 y el 2003 fue retirado del mercado porque los pacientes que tomaban presentaban toxicidad hepática o evidencia de toxicidad hepática. Y ustedes saben el tema del rofecoxib, ¿ya? Aprobado en 1999, retirado del mercado en 2004 por graves efectos adversos a nivel cardíaco, infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares trombóticos. Muy bien. Y aquí vamos a quedar. Por razones de tiempo hemos cubierto, yo creo, en tiempo y en avance lo que pretendíamos hacer. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces nos veríamos, les voy a hacer un anuncio ya para la siguiente semana. Esto es importante. Ustedes que asisten a clases les voy a dar, pero también voy a poner en el Classroom. El martes, o sea, la siguiente semana todavía van a estar conmigo. El martes voy a dar las clases por la tarde. Ya en la mañana tengo cirugía, una cirugía programada. Yo soy cirujano y vamos a hacer una operación grande a las 6 de la mañana. Empezamos, salimos yo creo al mediodía. Pero la clase la voy a dar el martes a las 5 de la tarde. ¿Ya? El miércoles a la misma hora de esta semana y el jueves también a la misma hora de esta semana. ¿Listo? Eso les anuncio a ustedes para que el martes ingresen a la teórica a las 5 de la tarde. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, que les vaya bien. Bueno.